Bueno, pues hola a todas y a todos. Hoy es un día realmente muy especial aquí en Colaborando en este foro, porque como saben todos ustedes, hoy es un día conocido como Día del Maestro. Eh, y qué mejor forma de celebrarlo, de honrarlo, que con tres grandes maestros el día de hoy, cada uno en sus áreas y disciplinas, maestros de maestros, permítanme decirlo así, que nos engalanan en este evento con motivo de la presentación del libro Lo que la pandemia nos dejó, editado por Porrúa, y en que uno de estos maestros es su coordinador. Y si bien yo soy uno de los coautores con la temática laboral, lo cierto es que la obra en su conjunto coincide en que uno de los efectos más indeseables, más infaustos de la pandemia lo es el desempleo y la precarización del trabajo. Quizás algo polémico, pero que yo sostengo, es que la confección del derecho del trabajo ha servido para justificar la crisis, reducción del salario, de prestaciones, suspensión de las relaciones de trabajo de manera individual o colectiva, así como su terminación en el peor de los casos. Pero como no se trata de que yo sea quien haga esta exposición, sino dar paso a escuchar a estos maestros que generosamente desde el principio en que se les convocó aceptaron la invitación, pues realmente sin más preámbulos yo voy a proceder a dar la palabra al primero de nuestros participantes, al doctor Pedro José Peñalosa, quien es el coordinador de la obra que se presenta, y realmente no quiero extenderme en su presentación. Todos sabemos que es un destacado profesor universitario de nuestra máxima casa de estudios, es maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM y también es del INACIPE, es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es un verdadero privilegio, doctor, que esté usted aquí con nosotros presentando esta obra que es coordinada por usted. Adelante, doctor. Buenos días, gracias José Alfonso. Saludo con afecto a Jorge Antonio y Enrique. Buen día, jóvenes. Bueno, voy a tratar de presentarle a nuestros telespectadores alguna síntesis de lo que es este libro para dar paso a algunas reflexiones que giran alrededor de la obra. Primero, el sentido de construir un libro de esta naturaleza implicaba lograr hacer entender y hacer entender bien que el fenómeno de la pandemia no puede hacerlo conducir a lo que ha sucedido en algunas disciplinas y también en las ciencias sociales, de creer que el monopolio del conocimiento está solo en alguna de ellas. Yo he sostenido permanentemente que observar la fenomenología social implica una exigencia caleidoscópica, como yo le llamo. ¿Qué quiere decir esto en buen castellano? Quiere decir que si la pandemia solo la vemos desde la óptica de la salud, o solamente desde el derecho, o solamente desde la economía, vamos a cometer un error metodológico terrible, porque la pandemia tuvo un efecto trepidatorio en el conjunto de los vectores de la sociedad mexicana. Si creemos que verla desde una sola mirada puede ayudar, ayudará parcialmente a comprender el fenómeno. Por eso el libro contiene textos que tocan el tema económico, el tema de salud, el tema de cultura, el tema de la criminología, el tema de la política social, el tema de las estadísticas, el propio tema del trabajo, el tema de la globalización capitalista, etcétera, etcétera.
Son 13 trabajos de colegas muy estimados, hombres y mujeres, que introdujeron temas verdaderamente importantes. Me detengo 12 segundos en alguno de ellos que me parece que fue arrasador, que es el tema de la violencia contra las mujeres. Hay datos terribles que muestran que la pandemia provocó encierro y este encierro se vinculó a violencia contra las mujeres. Hay muchas explicaciones sociológicas, psicológicas, de por qué esta violencia se incrementó, pero me parece que el núcleo está en la visión patriarcal, machista, que domina la relación entre hombres y mujeres. Este artículo, hecho por dos talentosas jóvenes universitarias, nos indica que este fenómeno de la violencia contra las mujeres debe atacarse siempre y cuando modifiquemos culturalmente el comportamiento de los hombres. Aquí estamos en presencia de una propuesta de carácter estructural. Es decir, todos sabemos o debemos saber que el fenómeno del machismo y de la herencia patriarcal no puede, como algunos creen, vía decreto modificar. En ese sentido, este tema que rescato en 2 segundos, me parece que es uno de los que deberían analizarse en el. No de ellos, pero este abanico de posturas tiene una característica muy importante. No es solo una descripción del fenómeno, sino acompaña. Y esto me parece que es muy rescatable en esta obra, porque no se trata de catarsis social para enfrentar la pandemia, porque la catarsis ya la practicamos todos los días. Se trata de profundizar en cuáles son las salidas que tenemos y preguntarnos si hay salidas. Nosotros, mi hijo y yo, en un artículo que hacemos ahí, consideramos que sí hay salidas siempre y cuando el modelo de desarrollo cambie. Ese es el reto. Es decir, no estamos hablando de una medida cosmética que nos permita afirmar que el fenómeno de la pandemia puede enfrentarse o con éxito si solamente hacemos cambios de aspirina para enfrentar un fenómeno tan grave como el que hemos enfrentado. Otra característica que me parece que está en el ambiente y está en nuestra agenda es que este es un fenómeno global. No hay ahora, como todos sabemos, ninguna posibilidad de enfrentar nuestra crisis sistémica si no lo vemos bajo la mirada global. México es un país periférico, dependiente, vinculado comercialmente a los Estados Unidos, nuestra balanza comercial lo corrobora y un conjunto de vectores lo ratifica. Por lo tanto, si queremos dar una respuesta al fenómeno de la pandemia, tenemos que ver más allá de la coyuntura. Un elemento que agrego a nuestra agenda de discusión es que veníamos de un déficit estructural en materia de salud. Pero no solo de eso, veníamos un déficit en el empleo, en la precarización, como ya adelantó Alfonso, con el problema de las condiciones laborales del proletariado y de los segmentos oprimidos, que hace que este cóctel de problemas nos estalle en la cara cuando un fenómeno como la pandemia arrasa a un país deficitario en todos los rubros. Porque no quiero detenerme en solo pensar que el problema es de la salud. Por supuesto, ahí están los datos demoledores de la incapacidad del Estado mexicano para brindar salud pronta, eficaz a los mexicanos. Si alguien de los que me están escuchando ha ido a pedir una cita antes de la pandemia al ISSSTE o al Seguro Social, y bueno, el invento del INSABI pues profundizó esta crisis. Entonces, no es un problema de salud, por favor. Es un problema de salud y no lo es al mismo. Es dialécticamente la respuesta. Porque lo que hemos visto es que las medidas que se han tomado para enfrentar la pandemia han sido verdaderamente insuficientes. No solo en el plano local. En el plano local es un desastre, pero en el plano global, las agencias financieras internacionales fueron incapaces
de brindar atención a los países. Estaban listos a hacer préstamos. Decían que una, pero estaban en una postura tradicional de buitres, pero no en posición de solidaridad. Yo no podía pedirle solidaridad a los capitalistas. Sería absurdo que yo le dijera a los capitalistas que fueran solidarios cuando el objetivo de los capitales es la sede de ganancia, ¿no? Sí, sería iluso de mí. Entonces, en ese sentido, lo que está pasando, por eso el libro es muy oportuno, el libro dice lo que nos dejó hasta ahora. Es decir, el saldo que tenemos ahora, el corte de caja que tenemos ahora es este. La prospectiva que tenemos que hacer es qué va a pasar en el futuro. Bueno, ya hay adelantos. Las agencias financieras internacionales sostienen que para volver a un crecimiento decente, dicen, puede ser que en el 25 o en el 26, no antes. Fíjense ustedes, estimados colegas y amigos, veníamos de una crisis estructural de un país periférico. Veníamos de un mundo desigual donde el 1% de la población se apropia de la ganancia, donde el 99% de la población forma parte de los deciles más vulnerables. Este panorama teníamos en México y en el mundo. Viene la pandemia y resulta que la pandemia exhibe en vitrina, de manera dolorosa y grotesca, nuestras debilidades. Pero hay que advertir también, y perdónenme que les haga pasar esta mañana con esto que voy a decir, la pandemia no va a terminar. Puede terminar un ciclo de la pandemia, pero vendrán otras pandemias. En este siglo ha habido 5 pandemias, todas producto de fenómenos exógenos y fenómenos endógenos. Desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, nos han acompañado las pandemias. Ahora, alguien dirá, algún sanitarista elemental dirá, bueno, pues es que es un problema de salud. No, 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 señores, no es un problema de salud, es un problema de cómo estamos tratando al planeta. Nos estamos acabando el planeta. Los intereses de los capitalistas están acabando con el planeta. Los ríos, las selvas, la fauna, la flora, no la estamos acabando. Eso provoca enfermedades porque modifica el modelo alimenticio. Y vean ustedes, si quieren un ejemplo, vean el Tren Maya, lo que está provocando en México. Vean el desastre que está pasando con el jaguar. Los datos están ahí. El jaguar, que es una especie que se había cuidado durante mucho tiempo, está en serios problemas por la construcción de Tren Maya. Pero así está pasando en todo el mundo. El otro fenómeno es el problema de la migración, que está acompañado, imagínense ustedes, la explosiva fórmula entre pandemia y migración. De tal manera, entonces, que nuestro análisis que pretendemos hacer en el libro acompaña estos vectores. Cada uno tiene sus propias dinámicas y sus propias carreteras, pero todos los análisis que ustedes encontrarán en el libro tienen una visión común. Requerimos modificar el modelo. Nadie está pensando en que reproduzcamos el modelo. Hay un texto ahí del director de la Facultad de Derecho que habla sobre la educación y donde nos indica que es muy poco probable que si no cambiamos el modelo educativo, el desastre educativo se mejore. Y lo dice él y lo dicen todas las agencias educativas del mundo. Lo que está pasando con la niñez hoy en la educación es un problema que no va a resolverse de manera inmediata. Los niños de primaria se educan, se forman en el aprendizaje social. Es ahí donde se desarrolla. Esos niños hoy encerrados que no se socializan, que no encuentran en sus colegas, niños, amigos, estos vínculos tienen problemas serios. El otro saldo es los datos oficiales, el índice de deserción a nivel medio y superior.
por razones de pobreza, desigualdad, incapacidad, frustración, por este cóctel de elementos. De tal manera que entonces la pandemia tenemos que verla con una visión angular. No podemos sacar una cámara Instamatic para ver el problema de la pandemia. Nos equivocaremos. Hoy nos convoca el maestro José Alfonso a hablar del tema laboral junto con dos talentosos compañeros, pero el fenómeno laboral exactamente refleja el desastre que provocó la pandemia. Ahí están los desempleados, ahí está la quiebra de las empresas, ahí está la violación de derechos. Y eso tiene obviamente efecto multiplicador en otros rubros. ¿Qué va a pasar de la vida de los desempleados? ¿Qué va a pasar con la vida de las empresas, del millón de empresas que dice INEGI que quebraron? Vean ustedes lo que está pasando ahora, la queja de los distintos segmentos comerciales que no pueden mejorar su condición económica. Esta es la punta del iceberg. Nosotros sostenemos que hay una crisis, a diferencia de lo que dice CISEC, una crisis que no va a abrir un mundo nuevo, en sentido progresista. Me parece que la pandemia y el encierro van a provocar la profundización de la individualidad. Hoy lo vivimos, hoy lo sabemos. En nombre de la sana distancia, no nos vinculamos, no nos reunimos, etc. Cuando pase este ciclo de la pandemia, la lógica va a ser no nos reunamos, no nos vinculemos, y esto tiene efecto en la vida cotidiana de las personas, en la vida comunitaria de las personas. De tal manera que la perspectiva que nosotros vemos es una perspectiva nada positiva, nada gratificante, porque se ha dicho, insisto, si se ha sostenido que vendría un cambio socialista, un cambio más profundo, esto me parece que es una visión muy limitada. Otros textos y otros autores han sostenido que se va a profundizar la individualidad y el individualismo, que ya el capitalismo nos ha educado en ello. Por lo tanto, estimados amigos y amigas, creo que lo primero que habría que hacer es recuperar el espíritu de este libro, es decir, ver la pandemia como un fenómeno multisistémico, caleidoscópico, y encontrar salidas en esa materia. Y lo otro es que recuperemos el sentido de pertenencia y la vinculación comunitaria. No hay otra posibilidad. No esperemos que los capitalistas ni sus gobiernos tomen iniciativas para mejorar las cosas. Bajo un principio básico, que espero que todos coincidamos, pues el interés de los capitalistas es la ganancia, y vean el resultado de las ganancias de las empresas. Oxfam informa que se triplicaron las ganancias de las principales empresas que cotizan en la bolsa. Las nuevas empresas de repartición de alimentos y de correos, etcétera, mejoraron sus ganancias. Otra vez, el saldo es: cada crisis se deja caer sobre las espaldas de los trabajadores. Cada crisis es otra vez la exhibición reiterada de que el sistema capitalista, en esta fase financiera, no tiene ningún interés en hacer cambios que beneficien a los trabajadores. Parecería de perogrullo lo que estoy diciendo, pero hay que ratificarlo, porque hay algunos que pueden pensar que vendrá un nuevo mundo. Yo no creo. Bajo una pregunta muy sencilla que tendríamos que contestar: ¿a quién le interesa que los trabajadores tengan mejores condiciones? ¿A quién? ¿A quién le interesa? Por supuesto, los capitalistas quieren obreros eficientes, sobreexplotados, candidatos a extraer mejor la plusvalía, pero no quiere decir esto que van a sacrificar sus ganancias. Decía el viejo Marx que los capitalistas pueden perder todo menos su tasa de plusvalía. Y me parece que está vigente ahora. Y yo creo que la perspectiva que hoy tenemos y que
creo que hay elementos para afirmar lo que estoy diciendo, es que la pandemia no ha terminado, no va a terminar, al menos desde el punto de vista estructural. Hubo pandemias, les voy a llamar yo pandemias económicas, pandemia de violencia contra las mujeres, pandemia laboral, pandemia cultural, pandemia en todos los rubros. Y la pregunta, otra pregunta que planteo ¿es posible construir un mundo distinto en una circunstancia como la que hoy tenemos? Algún optimista dirá sí, algún pesimista dirá no. Y yo, que soy un optimista informado, diré sí, es posible otro mundo, pero necesitamos romper el esquema que hoy nos aprisiona. La distancia de las comunidades, el individualismo que se va a profundizar y el modelo de opresión capitalista que hoy está intacto. Quizás se modificó los mecanismos de explotación, pero no se han modificado las condiciones objetivas en que la clase obrera, los oprimidos, los asalariados, la clase media proletarizada está viva. Dejo aquí estas iniciales reflexiones, estimados colegas, estimados compañeros y compañeras. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Pedro José Peñalosa. Yo recuerdo con sus palabras como que si estuviera en mis clases hace algunos años en políticas públicas, en que por primera vez conocí, por ejemplo, a Piketty, gracias a usted, o por ejemplo que nos habló de los deciles. Y esto todo tiene mucha relación con la narrativa que nos da. Por ejemplo, yo veo en su artículo que señala, necesitamos rebelarnos, lo dice textualmente, leo, sin espontaneísmos ni infantilismos. Debemos entender y bien que son inaceptables las imposiciones de las minorías rapaces que destruyen al planeta a cambio de acumular ganancia. Y realmente al final lo que usted nos da con su reflexión, digamos, de bosque respecto del tema laboral, pues es realmente interesante respecto a su visión optimista, informada, que usted dice, que dicen que los pesimistas son los optimistas bien informados. Realmente necesitamos voltear esta brecha que usted nos dice del 99%. Muchas gracias, doctor, por esta primera participación. Y no quiero extenderme más, voy a dar la palabra al doctor Enrique Larios, no sin antes leer rápidamente su semblanza, que me he dado a la labor de simplificar, no porque sea simple, sino porque es muy vasta y entonces no quiero realmente dedicarle más tiempo más que a sus palabras. Leo que el profesor y doctor Enrique Larios en la UNAM es profesor de carrera en la Facultad de Derecho y en el programa de maestría y doctorado de Ciencias Médicas y de la Salud. Es presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo y consejero universitario, como todos sabemos. Adicionalmente, en sus actividades profesionales, solo destaco que es asesor en el Poder Judicial de la Ciudad de México para la implementación de la reforma laboral. Es experto laboralista en el TEMEC para integrar los paneles de respuesta rápida en conflictos laborales México-Estados Unidos. Cuenta con 40 años de experiencia en el ejercicio profesional en conflictos laborales y es miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y del Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos. Fue presidente de la ANAD, de la famosa Asociación Nacional de Abogados Democráticos, además de autor de múltiples textos, obras, artículos. ¿Y qué más puedo decir? En realidad, el doctor Larios es una persona muy conocida en el gremio laboralista y no me queda más que darle el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias, Alfonso Aparicio. Me da mucho gusto estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación. Es muy honrosa para mí. Me da gusto saludar a Pedro Peñalosa, que ya en alguna ocasión he participado con él en
otro tema sobre el tema de las trabajadoras del hogar, en este que nos tiene acostumbrados a textos interesantes y de actualidad. Y pues qué bueno que estés aquí, Pedro, y te felicito por la obra. La idea de ver el problema de la pandemia desde un ángulo multidisciplinario, por supuesto que amplía la óptica del problema y permite reflexionar sobre el conjunto de problemas que trae como consecuencia una pandemia como esta. También una de las cuestiones es que debemos de saber que de esta pandemia no vamos a salir fácilmente. Los optimistas dicen que para el 25-26, quién sabe. Ahora sí, hay una frase dominguera por ahí que dice que lo más seguro es que quién sabe. Entonces aquí se puede aplicar perfectamente esa frase, porque no es una cosa fácil y no estamos acostumbrados a estas situaciones como la que hoy flagela a todo el mundo. Por lo tanto, también debo de extender mi felicitación a ti, Pedro Peñalosa, por este libro que te abre precisamente la visión para muchos análisis y desde muchos ángulos. Pero no puedo dejar de saludar con mucho afecto a mi amigo Jorge Loyo, porque es un amigo de mucho tiempo, es un abogado muy distinguido y hemos compartido, pues en muchos lugares hemos podido compartir y hasta hemos compartido el pan y la sal, como se dice. Pero es un gusto verte, Jorge, y verte muy bien. Y es un honor compartir contigo los créditos el día de hoy. En primer lugar, quiero decir al auditorio que me siento muy contento por este trabajo presentado por nuestro joven abogado, Alfonso Aparicio, que pueden decir algunos que es una promesa del derecho del trabajo, pero no es una promesa, ya es una realidad. Inquieto, siempre con el ánimo de participar, de actuar, de expresar, de decir, bueno, pues todas esas características ya le abren muchas puertas y te quiero felicitar por este trabajo donde recoges precisamente el camino que han tomado los conflictos de carácter laboral, los tocas de una manera muy minuciosa, recoges documentos en los cuales hay cambios significativos sin que nos hayamos prácticamente dado cuenta. El esfuerzo que tú haces, Alfonso, me parece un esfuerzo muy digno, muy importante y que esperemos que esto sea solamente el principio y que tengamos muchos más trabajos tuyos que analicen este fantástico mundo de lo laboral. Ahora bien, vamos al tema en concreto. Realmente ningún país se encontraba preparado para una pandemia. Es decir, tomó por sorpresa a los chinos y no obstante la experiencia china, el mundo no quiso entender que había un problema grave a pesar de que lo hizo saber la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud comenzó a mandar varias alertas y la cuestión es que la sociedad lo vio desde un ángulo bastante sencillo. No se creía que fuese a llegar a la suspensión casi total de las actividades. Por eso, ningún gobierno estaba preparado para ello. La capacidad de respuesta de los gobiernos pues, está en base a su economía. Bueno, hay países como nuestro vecino del norte que tiene un tesoro bastante fuerte, quizás el más fuerte del mundo, pero aún ellos han padecido. Pero nosotros somos un país deficitario, con una deuda externa
bastante amplia que se lleva una gran parte del Producto Interno Bruto. Eso también genera problemas para el manejo de esta cuestión. El otro asunto es precisamente la conflictiva laboral. En la conflictiva laboral, el tema fue precisamente entre patrones y trabajadores. Muchos patrones, algunos pues por la necesidad y otros por el ánimo de mantener sus ganancias, pues bajaron salarios. De manera unilateral, bajaron salarios. Claro, tampoco se vale que los bajen de manera bilateral, pero bajaron salarios. Hubo también otros que despidieron a personas. Muchas gentes se encuentran en el desempleo y efectivamente podríamos decir que el asunto de carácter laboral nos tomó precisamente en el arranque de una reforma laboral que ya era muy necesaria. Ya se había establecido la reforma constitucional en 2017 y hasta 2019 se cumple la reforma laboral, la cual entra precisamente ya en la lógica que había llevado a la reforma de 2017. La reforma de 2017 no fue un ánimo interno, no fue un ánimo del gobierno de cambiar algunos paradigmas. Son dos temas fundamentales. Uno, el mundo sindical, corroído por la corrupción, y otro, el tema de las juntas de conciliación y arbitraje, las cuales pues tuvieron que llegar a un momento prácticamente de su final, pues porque ya no obedecen precisamente a las cuestiones laborales. Es una justicia muy tardada. Tuvo otros elementos en otro momento. Hoy se busca una reforma que se está implementando con muchas dificultades. Es problemática la reforma laboral. Y aparte de ello, una reforma laboral que está amarrada al Tratado de Libre Comercio. Y esto trae problemas, pues, con el vecino del norte. Esto trae problemas también con los canadienses. Pero esto va a destapar algunas cuestiones. Creo que la reforma, al final de cuentas, la de 2019, trae muchas cuestiones que tratan de solucionar el conflicto. Por un lado, el sindical, que en un descrédito bastante amplio la materia de las directivas sindicales, y por otro lado, el de la justicia laboral, que tendrá que entrar a un modelo de judicialización de la justicia del trabajo. Pero me gusta mucho cuando tú nos hablas de todos los elementos que nos llevan precisamente a entender cuál es el desarrollo de lo laboral dentro de la pandemia. El tema, por ejemplo, de la gran cantidad de asuntos pendientes en la justicia del trabajo. ¿Cuántos asuntos se han podido resolver desde el momento de la pandemia? Ya más de un año. Casi en poco tiempo podemos decir que llevamos año y medio de pandemia. Bueno, pues entonces tenemos problemas que ya traíamos un rezago anterior, un rezago grande en las juntas de conciliación. Pero la pandemia vino a desatar también algo que pone ya en un colapso a la justicia del trabajo actual. Es decir, las juntas de conciliación y arbitraje llegan a un colapso por el número de asuntos que tienen, las deficiencias que tienen para poder resolver en los asuntos,
y que no se le encuentra salida. Aquí yo preferiría decir, como nos dice un querido amigo, Porfirio Marquet, más vale ser historiador que profeta, mi querido Alfonso. Porque ¿cuál va a ser el futuro de todos los asuntos que tenemos ahí en las juntas de conciliación y arbitraje? Yo mismo tengo asuntos ahí sin resolver. Los cambios que nos impone la pandemia, bueno, pues nos impone cambios incluso de la clasificación del trabajo. Tú nos haces ver aquí en tu exposición, nos haces ver que entramos a un cambio. ¿Cuáles son los trabajos necesarios? ¿Cuáles son los trabajos no indispensables? ¿Cuáles son los indispensables y no los indispensables? Y en efecto, una gran cantidad del trabajo que nos va llevando por ese camino, una gran cantidad del trabajo se va a las exposiciones a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Y sí, estamos inaugurando un nuevo mundo. Ahora, este nuevo mundo que estamos inaugurando, para mí es un cambio de época. ¿A dónde nos va a llevar este cambio de época? Bueno, pues los cambios, la tecnología no está en manos del pueblo. Mis alumnos tienen problemas para conectarse porque no llega el internet a sus lugares de origen, a sus lugares donde se origina su estudio. Otros asuntos nos llevan precisamente a observar que hubo personal heroico que mantuvo los servicios en este país. Yo quiero pensar qué hubiese sucedido si se hubiese suspendido los servicios de limpia, mi querido Alfonso o mi querido Jorge. También para nuestro querido Pedro Peñalosa. ¿Qué hubiera pasado? Y más imaginémonos el problema. Sin embargo, es un grupo heroico. Pero el servicio de limpia siguió funcionando. Peligroso, trabajo insalubre y trabajo peligroso precisamente por los contaminantes que lleva esto. Pero es un trabajo indispensable. Y resulta que hubo trabajos que podemos hacer desde el hogar, creo que somos privilegiados los que podemos trabajar desde una pantalla, desde un hogar, estar preparando documentos. Pero eso también provoca para otras personas cambios en la familia. Lo que decía Pedro Peñalosa hace un momento, mi querido Jorge, la violencia contra la mujer en el hogar. Bueno, ¿y qué provocan? Las carencias. ¿Qué lo provoca? Las carencias que se tienen o qué es lo que nos lleva a estas situaciones. Como vemos, es un problema multifactorial, pero que en el caso tú nos señalas cuáles son los acuerdos de fechas, nos haces una cronología muy bien estructurada. Yo no conozco una cronología como la que tú nos haces en tu trabajo, no la conozco en otro trabajo. No la conozco en otro trabajo, pero yo me quedo muy contento con ello. Hago comentarios de qué situaciones vivimos. Podemos hablar muchas situaciones en el medio laboral, pero ya son verdaderamente conocidos muchos detalles. El desempleo galopante, la gente que no tiene empleos, la gente que va a buscar justicia ahora en las juntas de conciliación y arbitraje. Yo le preguntaría a Jorge, oye, ¿para cuándo notificarán lo que demandemos? Lo que demandamos hace 3 meses, ¿cuándo lo van a notificar? Y lo peor de todo, fíjate, Alfonso, fíjate, Pedro, lo peor de todo es que cuando notifiquen, a lo mejor la empresa ya no existe.
Esa es otra de las situaciones. Y es que estamos precisamente en medio, yo sí lo considero así, de un cambio profundo, un cambio en el cual de aquí en adelante el que no esté en los medios tecnológicos no está en el universo. No estoy negando de que va a haber sectores, no estoy negando que va a haber sectores que van a ser injustamente relegados. En estos momentos, en la universidad que impartimos una educación de carácter público, hay alumnos que se nos quedan rezagados por el problema, hace rato comentaba, del internet. Luego tenemos otro tipo de problemas, los problemas económicos. Otra cuestión, los problemas de la lejanía. Pero también hay otros alumnos que me comentan que ya no quieren regresar a las clases presenciales, que están mucho más cómodos recibiéndolas, algo más seguros. Me lo han dicho alumnas, por ejemplo, que viven en Ciudad Azteca, me dicen, para poder llegar a las 7 de la mañana a su clase, yo tengo que salir a las 4 de la mañana, tomar un transporte público que me lleve al metro de leche, al tren de lechería, tomar el tren de lechería, llegar, tomar otro transporte que me lleve al metro, el metro llegar hasta Miguel Ángel de Quevedo y ahí tomar un pecero que me deje en la facultad. Eso me lo han comentado. Y no son pocas, y son compañeras más que varones los que se quejan de estas situaciones. Nosotros encantadas, decían ellas, encantadas de recibir la señal de lo que usted está señalando. Por lo tanto, un tema que platicábamos previamente, ¿cuándo vamos a regresar? Yo creo que vamos a regresar a un sistema híbrido en lo que la propia sociedad va a determinar cuáles son los mejores caminos que le acomodan a la sociedad. No, hay muchos intereses, lo sabemos desde siempre. Es de perogrullo estar hablando de los intereses. Los capitalistas están prestos para seguir ganando, están prestos para seguir ganando. Los cambios a dónde nos van a llevar, ojalá nos llevaran a un mundo mejor. Pero de que estamos en un parteaguas, y ahora sí, verdadero parteaguas de cambios, de modificaciones, estamos precisamente en ellos. Y por último, quiero nuevamente expresarte mi felicitación, Alfonso, por el trabajo que hiciste, muy cuidadoso, muy claro, muy sencillo y con una descripción muy detallada de la normatividad que se vino generando durante la pandemia que todavía seguimos cruzando. Y dentro de esta pandemia también cambios fuertes como en el outsourcing, en los salarios mínimos. Es decir, unos buenos, otros malos, pero ya veremos qué es lo que resulta de todo ello. Pero recibe mi felicitación, mi afecto y pues sí, reitero mis palabras, no estamos ante una promesa, estamos ante una realidad. Te felicito, Alfonso, y recibe un fuerte abrazo por este esfuerzo magnífico que hiciste y también a Pedro Peñalosa por promover este tipo de obras colectivas. Muchas gracias por la oportunidad de participar con ustedes y Jorge Noyo, un abrazo muy fuerte también para ti. Muchísimas gracias, doctor Enrique Larios. La verdad es que como la participación del doctor Peñalosa es magnífico poderlos escuchar a ustedes tres reunidos aquí. Realmente lo que menciona, pues quizás no lo puse más que en un pie de página el tema judicial respecto de que es una actividad esencial también y se suspendió la justicia laboral. Pero es un tema de mucho debate y polémica, el hecho de que los tribunales del trabajo, no solo de primera instancia, sino de amparo, deberían de estar al servicio justo de esta crisis laboral también que implica la pandemia. Muchas gracias, doctor Larios, a usted.
Y bueno, no quiero extenderme más para dar la palabra al maestro Jorge Antonio Loyo. Él me ha pasado una amplia semblanza, realmente como lo he hecho con el doctor Larios, me he dado a la tarea de sintetizar para más bien dar espacio a sus palabras. El maestro Jorge Antonio Loyo es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro y doctorando por el Instituto de Posgrado en Derecho, profesor universitario en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, en la Escuela Libre de Derecho, en el CUEC, en la Universidad Panamericana. Adicionalmente, dentro de sus actividades profesionales, entre muchas otras, destaco dos muy importantes, muy destacadas, que es un litigante de amplísima experiencia con 43 años de experiencia y fue asesor del gobierno canadiense en la queja CAN-2011. Muchas gracias, maestro Loyo. Sea usted bienvenido y adelante. Tiene usted el micrófono. Alfonso, muy agradecido y como corresponde hacerlo, porque me tengo que tomar esa libertad, pues agradezco muchísimo a tu persona, a ti. Recordábamos el otro día la forma curiosísima en la que nos conocimos en uno de nuestros lugares favoritos, una librería, en este caso del Fondo de Cultura Económica que está ahí en la Condesa, y donde platicando en voz alta algunos temas laborales, hicimos comentarios y nos conectamos, y desde entonces estoy privilegiado con tu amistad. Como dice mi admirado y queridísimo Enrique Larios, que siempre he tenido también, ha sido muy bondadoso con tu servidor porque me ha invitado a diferentes foros en los que me ha permitido pues hacer este aprendizaje para transmitir algunas de las ideas que tenemos, y que siempre me ha privilegiado con su afecto, y además para mí es un privilegio estar con él. Desde luego, pues el enorme, el fundamental coordinador de esta obra, que es Pedro José Peñalosa, a quien agradezco muchísimo la oportunidad de leer esta obra, este libro que además tuviste la oportunidad de dedicármelo con esta fecha, el Día del Maestro, además un día enigmático que tiene una preciosa portada que se titula Lo que la pandemia nos dejó. Y curiosamente, desde el tema numerológico, contiene 13 abordajes de multidisciplina. Esto que mencionaba el doctor Peñalosa de la multidisciplina, efectivamente, una de las grandes críticas al manejo de la pandemia en algunos lugares, entre ellos México, es que de repente ha habido una dictadura de los médicos, ¿no? En el que sin ver otros aspectos o sin ver otras cuestiones, de repente pues nos han o determinado algunas medidas que no, sin considerar otros temas, y otras en las que básicamente pues han cometido graves errores que han costado muchas vidas. Desde luego, esta obra no es de un solo autor, cada uno de estos 13 artículos que se denominan Pandemia y Delincuencia Organizada, de Arturo Arango. Desde luego, este que vamos a comentar más adelante, El Derecho del Trabajo en Pandemia, que nos pusieron de moda los laboralistas con esta crisis enorme, que coincido con el doctor Larios y con el doctor Peñalosa, pues es una crisis que yo creo que en los últimos 100 años no se había presentado con esta gravedad, por lo menos en la parte laboral. Desde luego, nuestro director de la facultad, Raúl Contreras Bustamante, que es magnífico, Las mujeres en pandemia, este gran artículo que habla de esto que seguimos viviendo, este pacto patriarcal que lastima la dignidad de las mujeres, y en general los temas de discriminación de Nubia Vianey Cortés Peña y de Yeniseid López Cisneros. Desde luego, en paz descanse, el gran trabajo aparentemente un trabajo póstumo, de Juan Carlos Manuel Daza Gómez, este maravilloso profesor del UNAM, que se llama Pandemia y Derecho Penal. Desde luego, Fernando Falconi, con Criminología y Pandemia, cartografía astronómica de un encuentro traumático. También está el trabajo de La visión en cifras de la pandemia por COVID en México, de Carlota Fernández, de Álvaro Carrera y de Silvia Janet Rodríguez Cruz, que déjenme decirles, es una de mis grandes quejas, ¿no? El tema de teletrabajo, cómo tenemos que abordar
algunas cifras de otros países, porque aquí en el tema de teletrabajo pues se dejó abandonado ese importantísimo tema, ¿no? También está la cultura, esta parte que nos distingue de otros seres y que de alguna forma es una llave de salida de esto que nosotros en materia laboral denominamos el riesgo psicosocial. No volvernos locos, la diversión, la cultura, el esparcimiento. Desde luego, de alguna forma, los temas de economía política en la pandemia que nos proporcionan Marco Jiménez y Ana María Valle. Y siguiendo adelante está el interesantísimo trabajo de epidemiología del SARS-CoV-2 que produce la enfermedad denominada o nominada COVID-19 de María Elena Lavín Alanís, que nos da una cultura enorme de en qué consisten estos temas. Rumores y fantasías y violencia, reflexiones sobre la pandemia de Víctor Payá y de Giovanni Rivera, y desde luego de nuestro magnífico coordinador Pedro José Peñalosa, la pandemia en los circuitos del capitalismo financiero. Esperamos sentados al futuro. Magníficas reflexiones, comentaba un poquito antes de que empezara esta oportunidad, que es uno de esos artículos profundos que tiene una reflexión y que como buen científico cuestiona. Y el último capítulo corresponde a México 2020, hace un año, pandemia, crisis económica, política y desarrollo, de Seika Sandoval y José de Jesús Rodríguez Barret. Yo sí tuve la oportunidad de tener en mis manos, gracias a Alfonso, este libro con la debida anticipación, y es un libro de lectura amable, no tiene un solo desperdicio. Yo sé que va a ser, estoy convencido que va a ser un éxito editorial, y especialmente quiero hacer algunos comentarios breves, porque pues, no tenemos mucho tiempo para hacerlo, dos de los artículos, que uno es de nuestro coordinador, Pedro José Peñalosa, que nos anuncia, que nos dice con toda inteligencia lo que ya decía la OMS. Ahí viene una crisis de salud, ahí viene una pandemia que, como hace muchos siglos, en la conquista y antes, con la peste y con otras enfermedades gravísimas, pues nos hizo favor de diezmar a la población. Recuerdo mis estudios de maestría donde se prohibía que los trabajadores en Inglaterra negociaran sus condiciones de trabajo, su salario hacia el alza, porque pues no había suficientes trabajadores, y ahora está invertido, ¿no? Nos habla el doctor Peñalosa de que estas crisis ayudan al capitalismo porque siguen generando este ejército de desempleados que se traducen en una imposición unilateral de las condiciones de trabajo. Yo también trato de ser un positivo informado, pero sé que la tendencia es en contra del derecho al trabajo, de deslaboralizar esta institución tan importante que es la puerta de acceso a la protección y a los derechos de seguridad social, que es el vínculo laboral. Y por otro lado, estoy convencido que estas condiciones de desempleo, el propio teletrabajo, este distanciamiento, pues de alguna forma enfría esta cohesión social de los trabajadores organizados y de alguna forma dificulta temas de negociación colectiva. Uno de los grandes temores de nuestros amigos sindicalistas sudamericanos es que precisamente las nuevas condiciones de trabajo se vuelvan un contrato de adhesión, donde no va a haber esta bilateralidad que debe caracterizar al derecho al trabajo. También me gustó mucho del doctor Peñalosa esta reflexión que tiene que ver con el aprendizaje. Yo creo que las crisis nos obligan a reflexionar y a hacer las cosas mejor. Y parte del tema de hacer las cosas mejor, yo creo que tiene tres ejes. Desde luego, las grandes organizaciones gubernamentales, las internacionales, la OIT, la propia Comisión Interamericana, la propia Corte Interamericana, estos derechos desde la perspectiva laboral, humanos laborales, que de alguna forma se tienen que robustecer, se tienen que fortalecer. Y creo que hay una iniciativa europea muy interesante de obligar a través de la mutua conveniencia, porque siguiendo esas palabras de Henry Ford o de nuestro magnífico filósofo Luis Recasén Siches, si no existe un mercado interno, pues ¿quién va a gastar en los bienes que produce el capitalismo? Tiene que haber cierta dignidad en el trabajo. Entonces hay una iniciativa reciente europea que parece como muchas otras que no tuvieron mayor trascendencia, pero que están
constriñendo a los principales dueños de esas empresas globales a que ellos mismos, en un juicio autocrítico, aborden la ética empresarial y tengan condiciones dignas de trabajo. Y que creando estos estándares y respetándolos, no haya esta competencia desleal como la que nuestro país fue acusado antes de la firma del TEMEC, y que tenemos pues como supositorio este nuevo sistema de justicia laboral, y estoy hablando de la parte colectiva, donde no es malo que se requiera esta intervención de los trabajadores para defender sus derechos en la parte colectiva y democrática, pero de cierta forma es algo que nuestra cultura jurídica laboral no tiene. Y que ahora, pues, está impuesto, y además con amenazas de sanciones graves a nuestra economía, donde durante muchos años fuimos un país barato, con trabajo esclavo, con trabajo, ahora que tocaba el doctor Larios, la subcontratación, donde a pesar de que nuestras normas establecen que el trabajo no es mercancía, ha venido siendo utilizado precisamente como una mercancía más. Me hizo recordar el doctor Peñalosa a estos magníficos libros de trabajo salariado y capital, y desde luego al Esencia, Uso y Apariencia del Derecho del Trabajo del doctor Loizaga La Cueva, donde nuestro derecho del trabajo ha sido un instrumento del capitalismo, en lugar de ser un instrumento para hacer más decente o más tolerable esta forma de explotación extrema. Yo también confío que haya un cambio de paradigma, que este número de muertes, esta crisis económica, decía por ahí el subgobernador del Banco de México hace algunos meses que teníamos 12.300.000 de desempleados solamente en México, y que el desempleo abierto andaba en el 52%. Entonces, la verdad de las cosas es que para terminar, este trabajo maravilloso de José Alfonso Aparicio, que además trae la parte laboral en la sangre, a lo mejor ustedes no saben, pero es nieto de un ministro difunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que llevaba su nombre, López Aparicio, y que curiosamente tiene magníficos trabajos en derecho laboral, que alguna vez he tenido la oportunidad de comentar con José Alfonso. Él se mete en unos temas torales del derecho del trabajo, muy actuales. El número 1, la suspensión de los efectos de la relación de trabajo. ¿Qué fue del trabajo durante la pandemia? Y fue un desastre. En lugar de que esta institución que muchos autores ni siquiera abordaban, ni siquiera analizaban en sus textos, que desde luego Mario La Cueva, Néstor de Buen y otros autores abordaron profundamente desde los libros anteriores a la Ley Federal del Trabajo de 1970, en el que era un instrumento para proteger la vigencia de la relación de trabajo. Y como dice él, lo que se tradujo en la práctica fue en una instrumentación para su ruptura. Estos grandes pactos que tienen que ver con los paros técnicos, en los que en lugar de despedir a un grupo de trabajadores y dañar a sus familias, porque generalmente eso ocurre, o sea, cuando alguien pierde el empleo, una familia se queda sin sustento, y cuando una familia se queda sin sustento nos afecta a todos. Es la parte que debemos entender. Y desde luego habla de esta gran figura que es yo le voy a decir de otra manera, la inestabilidad en el empleo, de este retroceso de nuestro artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, que a través de un procedimiento paraprocesal y sin mayor beneficio a los trabajadores, ahora se puede dar por terminada sin conflicto la relación de trabajo, exhibiendo una cantidad de dinero que, si no es suficiente, lo único que genera unos intereses no definidos, y no se le entrega al trabajador ese monto exhibido hasta que se resuelve la controversia, si es que la decide, como un mecanismo para que no le quede otra y tenga que aceptar lo que le ofrecen. Y desde luego, este tema de los dos mundos del trabajo que vivimos, ¿no? Con una pésima determinación de cuáles eran las actividades esenciales. Mencionaba hace un momento el doctor Larios, pues desde luego la impartición de justicia, qué más importante, y cómo en materia laboral, pues se detuvo. El doctor Lario y yo somos testigos, porque ya tenemos unos años en esto, que de repente hay juicios que duran 10 y 12 y 15 o más años, y que estas circunstancias, este millón de juicios que están ahora acumulados, pues siguen víctimas de este abandono presupuestal de nuestro gobierno para tener acceso a este derecho humano a la justicia. Sin presupuesto, sin las debidas condiciones, parece que estos cambios que nos impusieron desde el exterior para mejorar la justicia laboral, especialmente en la parte colectiva para que suban los salarios, pues no van a tener muchos efectos si no existe esta verdadera intención de poner el dinero donde está empeñada la palabra, como dicen por ahí los norteamericanos, ¿no?
put your money where your mouth is. En pocas palabras, pues poner la intención con los recursos suficientes, que no se ven en la inspección de trabajo, que no se ven en la impartición de justicia, inclusive en estas nuevas instituciones sacrosantas, como es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que evidentemente no tiene los suficientes recursos, y como sucede con algunas entidades federativas que tampoco tienen los recursos suficientes para implementar este nuevo modelo de justicia laboral. Y desde luego destaco esta parte del trabajo de Alfonso, que tiene que ver con estas consideraciones adicionales, que tienen que ver con las tecnologías de la información, que como comentaba con él, pues va a tener que reescribir su artículo porque ya se expidió esta ley o esta reforma a la Ley Federal del Trabajo sobre teletrabajo, que curiosamente no ha sido aplicado en los otros ámbitos del derecho del trabajo, donde también debería estar, en burocrático, federal, estadual, y en los 18 planos de relaciones laborales que nada más está en la Constitución, en el único que se legisló fue en el apartado A, entonces hay mucho que decir. Y desde luego uno de los grandes defectos que no están abordados en este trabajo es que no se definió lo que es los diferentes tipos de teletrabajo jurídicamente existentes y que de alguna forma impide el ejercicio de este importantísimo derecho que es a la desconexión digital. No se dice cómo hacerlo efectivo, nada más se enuncia como deberá respetarse, pero no dice cómo. Entonces, pues de alguna forma impide que esto funcione correctamente. Y por último, pues con su gran experiencia en el INAI, nos habla de estos temas que tienen que ver con la protección de datos personales, con la seguridad de la información, con la invasión de la privacidad de la vida de los trabajadores y de sus familias a través de estos instrumentos tecnológicos que verdaderamente invaden o colonizan la totalidad del tiempo de los trabajadores en un ambiente familiar sin que haya esta armonización pretendida. Finalmente, pues la verdad es que felicito a todos los autores, especialmente a los presentes. A mí, en lo personal, me hizo disfrutar muchísimo la lectura de lo que escribieron y todavía hay más que por escribir. Esta iniciativa de lo que la pandemia nos dejó, lo único que quedó pendiente, que ya reclamé al doctor Peñalosa, es la parte culinaria, ¿no? La parte que estuvimos comiendo en pandemia y ¿por qué no hablar algún día en un capítulo sobre un recetario de lo que nos tocó comer en este encierro forzado? Es cuanto, muchísimas gracias y cedo la palabra a Alfonso. Muchísimas gracias, maestro Loyo. Tiene usted razón. Ya nos abrió el apetito como los otros dos autores, no solo por el tema culinario, sino por los temas tan diversos, pero también planteados por todos los ponentes del día de hoy. Y tiene usted razón, así como hice la aclaración con el doctor Larios, tiene usted razón en que no alcancé a la reforma del teletrabajo, pero en un pie de página señalé que en el momento en que se escribía ya estaba la iniciativa de reforma. Entonces, y realmente al publicarse el libro casi salió a la par los trabajos editoriales con la publicación de la reforma en materia de teletrabajo y después prosiguió la del outsourcing. Parece que nuestra materia de hecho del trabajo, después de una inamovilidad aparente desde 1970, reformas procesales en el 80 y una escasa reforma en el 2012 con Felipe Calderón en sus últimos minutos de gobierno, parecía que ya no había más reformas. Y de pronto en esta última época ha habido una oleada de reformas laborales que yo creo que no se han terminado de realizar, no solo de ejecutar, sino que posiblemente vendrán otras. Pero es cierto, el teletrabajo es parte de esta obligada reflexión en la pandemia. Y bueno, como hemos planeado la estructura de la charla, falta una segunda participación ya en términos de consideraciones finales de ustedes, los ponentes. Y estas consideraciones finales, yo les pediría que ocupen unos 5 minutos en promedio aproximadamente
para dar sus apuntes finales. En primer término, pues le cedo el uso de la palabra al coordinador, al doctor Pedro Peñalosa. También le pediría que por favor nos diga, porque ya nos están preguntando en Facebook y en otras redes sociales, que dónde está la venta, que cómo se puede adquirir, que si puede ser virtual o en librerías, etcétera. Todos estos detalles creo que usted los tiene más frescos. Doctor Peñalosa, adelante. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, creo que lo que han dicho Enrique y José Antonio enriquece mucho la discusión. Espero que en el próximo corte, la próxima edición, contemos con la colaboración de Enrique y José Antonio. Los invitaré en su momento a ver si aceptan participar en la próxima edición de el siguiente corte. Recuerden que este es un corte de caja. Vamos a ver los saldos de este corte próximamente. Ya los invitaré. Sé que aceptarán José Antonio y Enrique para apuntar sus reflexiones en esa obra futura. Contestando rápidamente a lo que dice Alfonso, a quienes están interesados en adquirir la obra, pueden hacerlo de dos maneras. Uno, concurrir a Porrúa, es ir a la central que está ahí junto al Zócalo o alguna librería Porrúa. Y la otra es pedirlo. Basta poner porrúa.com ahorita mismo y se lo llevan a su casa. Y no le cobran ni medio centavo por llevárselo a su casa. Ahora, si lo quiere en otra presentación, puede ir a Amazon, en donde en Amazon también lo puede adquirir, pero solo electrónicamente. Porrúa también electrónicamente, pero en Amazon solo con el sistema de observar el texto que ustedes conocen. Entonces hay varias formas de conseguir la obra. Por lo pronto corran a su correo y pidan su libro, se los llevarán a su casa, o corran al centro de la ciudad o a la Porrúa que tengan más cerca y adquieran el libro. Eso me parece que sería lo aconsejable. Quiero hacer algunos apuntes que me parecen pertinentes a partir de las reflexiones que han hecho Jorge Antonio y Enrique. A ver, una pregunta que seguramente quienes nos están escuchando y viendo se están planteando es, cuando yo hablo de una visión multidisciplinaria, la pregunta es, ¿qué han estado haciendo los gobiernos? Pero los gobiernos han estado haciendo lo contrario. ¿Quién dirige a nivel mundial el fenómeno de la pandemia? La Organización Mundial de la Salud. Lo dirige una organización sanitaria de salud. No está metida ahí el área económica, no está metida el área social, no está metida el área cultural. Es decir, si quieren un ejemplo de cómo se han hecho malas cosas, es eso. O sea, por supuesto, yo no plantearía el improperio de que la Organización de la Salud no lo hiciera. Lo que yo reclamo es por qué solo la Organización Mundial de la Salud es la que está dirigiendo el fenómeno. ¿Dónde están las áreas económicas del mundo monitoreando, tomando el pulso de la pandemia? Ese es un ejemplo brutal. Y en México no se diga. En México ni siquiera el Consejo de Salud está sesionando. Lo está dirigiendo un muchacho inquieto, ¿no? Que le gusta salir en televisión y nada más. Es decir, no estamos en presencia de una visión multidisciplinaria. ¿Dónde está el área de economía? ¿Dónde está el área de social? No. Si quieren un ejemplo contrario a lo que dice nuestro texto, es ese. No hay una visión multidisciplinaria para dirigir el tema. Se ha creído erróneamente que este problema de salud solamente lo puede resolver las áreas de salud. Entonces, es lo mismo cuando alguien dice, oye, ¿cómo combatimos el cáncer? Pues los médicos tienen que combatir el cáncer. Oye, pero ¿cuáles son los orígenes estructurales del cáncer? Pues son múltiples. ¿Y por qué no actúan las otras áreas? ¿Y cómo combatimos la diabetes? Los médicos que se cargan de la diabetes. Oye, pero ¿por qué se presenta la diabetes? Eso no importa, ya se presentó, ya se presentará. No, ¿cómo se previene la diabetes? Pues están las áreas diversas que tienen que prevenir la diabetes. En el caso de la pandemia, el ejemplo de la renuncia a la visión multidisciplinaria es eso. Luego,
Segundo punto que quiero destacar. Alguien debería pensar, o quizá yo soy el único que está pensando eso, es que la política de la pandemia debe resolverse con una política de largo aliento, como todos los fenómenos, ¿no? Yo pregunto, ¿qué fenómeno social, económico, cultural se resuelve en un sexenio? Ninguno. Ninguno, ni de 4 años, ni de 6 años. ¿Qué requeriríamos hoy a propósito de lo que hablamos antes de la sesión con José Antonio de los legisladores? Pues tendrían que plantear una política transeccional. Francia lo hizo cuando tuvo un problema educativo. En Francia hubo un problema de crisis educativa a fines de los 70 y lograron un acuerdo multipartidario para hacer una política de largo aliento para resolver el problema de deserción escolar. ¿Por qué no hacemos en México una política de un presupuesto transeccional? No de 6 años. Trabajemos a 25 años. ¿Qué política pública tiene éxito en 6 años? En la ONU se trabaja el tema de prevención de la violencia a 25 años. Y la gente se pregunta, ¿y por qué 25 años? Porque se está trabajando por generaciones. Por eso es la característica de la visión transeccional. Y no se está haciendo ni en el mundo ni en México. En México, y si ustedes observan el presupuesto, se discute periódicamente cada año y se vuelve a esta política que yo le llamo simplemente de jalar los pedazos de cobija. Estamos en un problema serio de cómo enfrentar la pandemia, pero otros problemas sociales también. El tercer punto que quiero tratar en estos breves minutos es que decía Keynes que a largo plazo todos estamos muertos, ¿verdad? ¿Se acordarán? ¿Verdad? Pues sí, a largo plazo todos estamos muertos. ¿Pero qué estamos haciendo en el corto plazo? Nada. Tampoco estamos haciendo nada. Miren, no hay tiempo, ya habrá tiempo. Esto lo veo con mis alumnos, como con Alfonso. Las políticas públicas deben ser focalizadas. ¿Te acordarás, Alfonso? Si las políticas públicas no son focalizadas, son disparos de ráfaga, no son disparos de precisión. ¿Qué se está haciendo en el mundo? Solamente aspirina para cáncer. Políticas para contener la crisis, para evitar el sangrado, para poner un parche, no para resolver el problema estructural de la hemorragia. Por eso yo decía en la primera intervención, con una postura que no creo que genere mucha simpatía, que la pandemia, este ciclo de la pandemia terminará, pero vendrá otro, porque no estamos haciendo nada para enfrentar la destrucción del mundo. De tal manera que cuando hablo yo de destrucción del mundo, no estoy diciendo que nos vamos a morir todos. Estoy diciendo que las condiciones van alimenticias y van a cambiar. Por cierto, a lo que decía José Antonio, ¿qué comimos en la pandemia? Está bien el texto, pero también otro que diga, ¿qué vamos a comer después de la pandemia? Porque eso es un tema estructural que habría que investigar. Que por cierto, les quiero decir algo. Ahora que se toca el tema del mundo y del futuro, todo el mundo, o la gran parte del mundo dice, habla con facilidad de que se va a acabar el mundo. Pero nadie habla de que se va a acabar el capitalismo. Nadie. ¿No se han fijado? El mundo se va a acabar, Pues nadie habla de que el capitalismo se va a acabar. El capitalismo está intacto, con sus distintas expresiones. En México, el desarrollo desigual, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y yo una pregunta que hago, por cierto, a los laboralistas, que espero que me respondan. ¿Por qué no se logró el salario simétrico entre los 3 países? ¿Qué lo impidió? ¿Por qué no se empujó? Se planteó que los trabajadores mexicanos deberían ganar igual que los gringos y los canadienses, ¿no? ¿Por qué no se logró? ¿Quiénes fueron los que se opusieron? Pues en primer lugar los empresarios. Hicieron números y dijeron, mi tasa de explotación se va a modificar. Claro, le decir, no puede haber los mismos salarios económicos. Pero tenemos un acuerdo. Pues tenemos un acuerdo en la simetría, pero no queremos que los salarios sean igual con los trabajadores. ¿No? Ahí hay un problema de inequidad. Y termino diciendo algo. Creo que una de las tareas que me parece que están frente a nosotros es lograr resignificar lo que significa la pandemia desde el punto de vista educativo y social.
Se dice que vamos a regresar en agosto a la universidad. Yo tengo mis reservas. Tengo mis reservas porque las condiciones no se han modificado estructuralmente. Pero creo que lo que tendríamos que hacer en el horizonte que viene es cómo lograr exigir, fíjense, exigir que la política pública en México la hagan los actores de las políticas públicas y no sean simplemente receptores de ellas. Ejemplo, después de la pandemia vendrán saldos impresionantes en los trabajadores. Yo llamo a que los trabajadores se organicen. No hemos hablado del charrismo sindical, por cierto, que es un tema que les toca a ustedes hablar, pero yo tengo que hablarlo. Porque durante muchos años, yo era un poco más joven, combatimos al charrismo sindical duramente, ¿no? ¿Cuál es el papel? Otra pregunta que les hago a ustedes. ¿Cuál es el papel del charrismo sindical en esta contención salarial? ¿Por qué razón los trabajadores no están en la calle exigiendo mejores condiciones de vida? Porque el forceps del charrismo sindical lo ha impedido. Ahí está. O sea, estamos haciendo cambios para que nada cambie. El charrismo sindical y los siguen siendo un dique para que los trabajadores se expresen. Porque alguien me decía, una reportera española, me decía, ¿y por qué en México no están en las calles los que han sido desempleados, etcétera? Pues porque no hay dirección, no hay conducción. Decía el viejo José Revueltas, el proletariado sin cabeza, ¿no? Pues parece que sigue vigente eso. Tenemos un proletariado sin cabeza que es tratado mal, precarizado, despedido, humillado y no está en las calles protestando. Quizá un elemento que reflexionar, qué papel juegan los líderes sindicales y el propio gobierno para contener estas acciones. Ahí dejo mis reflexiones, perdón, muy amables. Muchas gracias, doctor. Me recordó mucho a un autor español que se llama José Luis Monereo. Monedero. No, Monereo. Monereo. Monereo, no Moneredo, que también es otro español, Sí. que usted también lo conozco por usted, creo que está en Podemos, ¿no? Sí. No, este es Monereo. Y este autor, en realidad, en un texto que se llama Caracterización técnico-jurídica del derecho del trabajo, dice que justo el derecho del trabajo es una reacción defensiva no del proletariado, sino del capitalismo para garantizar su sobrevivencia. Entonces, es esto muy cierto, coincido. Pero bueno, el doctor Peñalosa, como es su característica académica y aguda, ha lanzado varios cuestionamientos y si los quieren tomar adelante, ha dicho del charrismo sindical, ha hablado del tema del salario en los 3 países del norte, México, Estados Unidos y Canadá. En fin, muchas gracias, doctor Peñalosa. Cedo el uso de la palabra al doctor Enrique Larios. Adelante, doctor, para sus consideraciones finales. Muchas gracias. Muy interesantes los razonamientos de Pedro Peñalosa, como siempre. Yo le voy a decir solamente que el único que se ha atrevido a decir que desaparezca, que se acabe el capitalismo es Carlos Marx, y los han satanizado mucho, ¿verdad? Y hubo tiempo en que cuando hablábamos de Carlos Marx, en las clases nos satanizaban y hasta nos preguntaban después cuando nos espiaban en los salones qué andábamos diciendo. Me acuerdo cuando un director de la facultad me dijo, oye, tú les profesas la doctrina marxista. Le dije, ¿qué tiene de malo? No me supo decir qué tenía de malo, pero me preguntaba si era cierto o era mentira. Pero bueno, realmente creo que si estamos entrando en una etapa de un cambio que no sabemos por dónde va a llegar. Es decir, no sabemos hasta dónde va a llegar, si las sociedades soporten, no soporten, si las sociedades están a gusto. Lo que también sabemos es que el mundo del trabajo también va a cambiar. No se puede continuar con un mundo del trabajo tan desigual como el que vivimos. Las leyes del trabajo, nosotros lo sabemos, Jorge, sirven solamente para atenuar el problema del trabajo. Las huelgas, ¿para qué sirven? Pues para hacer una huelga que se lleve a través de una norma, pero cuando una huelga surge de veras,
no necesita leyes. Las huelgas se hacen porque es una necesidad urgente de un pueblo o de un grupo que ya está cansado totalmente de todo lo que le han dado. La huelga es un arma importantísima. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Pues no sabemos, pero si nosotros hablamos de la huelga en la Ley Federal del Trabajo, con cambios o sin cambios, pues es una payasada. Las verdaderas huelgas no se dan porque la ley no lo permita, ni voy a ir a tocar a las puertas para ver, oye, ¿no quieres entrar en huelga? No, la gente entra a la huelga. Y hay huelgas generales que se generan. Por ejemplo, en Europa hay huelgas generales. Hace rato hablaba de los trabajadores de limpia en la Ciudad de México y en las ciudades en general. Y no entraron ellos en ningún paro, estuvieron trabajando. Y digo heroicamente porque estuvieron trabajando, sirviendo a la sociedad. Pero también estaban sirviendo al sistema. Al sistema no lo tocaron. Yo viví en alguna ocasión una huelga general en España donde las calles estaban repletas de basura, de bolsas de basura, porque la gente sacaba sus bolsas a la calle, pero los trabajadores de limpia no estaban trabajando. Entonces, algo está sucediendo en las sociedades, pero también siempre mi esperanza es que un día la sociedad reaccione. No va a reaccionar por un discurso, no va a reaccionar por una lectura, va a reaccionar porque siente la necesidad de reaccionar. Y en los cambios pues no se planean, no se planifican, los cambios llegan. Este cambio ahorita de tener una vida tecnológica como la que estamos practicando en este momento, ¿verdad? Ojalá no nos lleve, Jorge, a comer comida tecnológica. No nos lleve a una gastronomía tecnológica. Pero bueno, pero tiene también su impacto la tecnología. Cuando ahora lo que hacen, una de mis hijas le decía, bueno, ¿y tú cómo hiciste esta comida? Y me decía, no, pues la aprieto a YouTube y ahí encuentro recetas para la comida. Es el impacto. Hemos vivido 5 revoluciones tecnológicas. Realmente no hemos cambiado mucho desde que vino el industrialismo. Y los intereses se han acrecentado. Nosotros somos resultado del industrialismo implantado. ¿Cómo vamos a cambiar? Yo, la verdad, leyendo y releyendo y buscando en una parte y en otra, porque eso me encanta hacerlo, pero no le encuentro una cuestión así concreta para decir, este va a ser el camino después de la pandemia. ¿Qué es lo que nos espera después de la pandemia? ¿Cómo va a ser la sociedad? Hay 2 cuestiones que se señalan en el libro y que yo quiero tomar. De la lectura hay una cuestión que es la salud. El cuidado de la salud es un elemento importante al cual la gente ha tomado conciencia. Por otro lado, tenemos la cuestión de la ecología. Exactamente. Hay un grupo que se está acabando el planeta. ¿Cuándo nos vamos a dejar que sigan acabándose el planeta? O le seguimos su ejemplo, porque después se sigue el ejemplo, porque aquel está tirando, rompiendo, deshaciendo, acabándose algo, y nosotros también vamos y no lo acabamos y lo tenemos. Pero esas son las reflexiones de carácter general. El mundo del trabajo también tiene que cambiar. El mundo del trabajo, el charrismo sindical ya no tiene cabida. Y me preguntabas por qué no se dio el salario asimétrico, por qué nosotros no somos asimétrico entre los 3 países, perdón, el salario simétrico en los 3 países. Porque el pacto es un pacto de desiguales. No tenemos la misma, somos socios minoritarios en el Tratado de Libre Comercio, somos productores de muchas cosas para los Estados Unidos. Eso es lo que se planteó desde el Tratado de Libre Comercio.
cuando se vino el Tratado de Libre Comercio, que no nos dijeron a nadie, que fue hecho en lo oscurito totalmente, ninguna norma del Tratado de Libre Comercio tiene una reflexión sobre los trabajadores ni sobre la mano de obra. Todo era libertad de tránsito de capitales y de mercancías. Eso es lo que puede circular libremente. Fue verdaderamente una casualidad que perdiera las elecciones George Bush padre para que el tratado se quedara en el escritorio de la sala oval de la Casa Blanca. Ahí se quedó el tratado. Y después tímidamente el gobierno de México le dijo al señor presidente Clinton, pues creo que por ahí tiene usted un documento pendiente. Y Clinton fue el que dijo, el tratado me parece bien porque conviene a los Estados Unidos, le convenía el tratado. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un tratado paralelo respecto del medio ambiente y un tratado paralelo de trabajo. No sirvió para nada las cuestiones del trabajo porque solamente dijeron, pues que cada quien cumpla en su país, su legislación. Pues la legislación norteamericana, aunque en aspectos esenciales tiene cosas muy semejantes a la nuestra, cosas semejantes. Es importante para todos la jornada de trabajo en cualquier parte del mundo. Es importante para todos el salario en cualquier parte del mundo. Pero esta situación nos llevó precisamente a tener una visión laboral del Tratado de Libre Comercio, pero habíamos sido excluidos. Solamente estaban las mercancías y los capitales. Pero no tenemos las mismas capacidades, ni las empresas mexicanas lo tienen. Y los norteamericanos pasan sus empresas a México porque suben sus ganancias. ¿Cómo van a querer un salario semejante en México si pasando a este lado tienen mano de obra barata? Que por cierto fue lo que nos reclamaron a la hora de firmar el TEMEC. Por eso tuvo que incluirse el tema laboral. Y el tema laboral creo que no estuvo tan mal abordado, yo no lo considero mal abordado, por parte del gobierno de México, dentro de las condiciones de desigualdad en que se pactó. Y teniendo un fanático en la presidencia de los Estados Unidos, como era, porque no era ningún hombre razonable, el señor Trump tenía muchísimas cosas. Pero, en fin, esas cuestiones nos traen a muchas meditaciones, nos podríamos pasar aquí horas. Y a lo mejor valdría la pena abrir algún modelo de plática entre Jorge Loyo, entre Alfonso, porque Alfonso no ha opinado, nos dijo, ahí está mi documento. Como dicen, cuando llegan a la Junta de Conciliación, mi contestación aquí la tiene por escrito. Y no alego nada, ¿no? A pesar de que fuera oral. Entonces, quizás habría necesidad un día de sentarnos a través de estos medios, porque también tienen sus bondades estos medios, también tienen sus facilidades. Nos puede estar escuchando mucha gente de muchas partes, en fin. Pero hay muchas cosas que platicar. El charrismo sindical tiene que cambiar, el mundo del trabajo tiene que cambiar, pero esperemos que tengamos la posibilidad de ver los cambios. No serán en el corto plazo, sino cuando la sociedad nos empuje a los cambios. Esa es la maestra. Olvidémonos de los líderes, de las fobias, olvidémonos de las filias. Cuando la sociedad lo mande, la sociedad nos va a llevar en su torrente hacia otros cambios y ojalá tengamos pues otras ideas que nos puedan permitir cambiar el mundo para mejorar y para conservar el mundo y no estárnoslo acabando. Lo que sí me gustaría es que no regresáramos a un nivel de consumo como el que estábamos previo a la pandemia. Muchas gracias nuevamente, Alfonso, por tu bondad de invitarme. Muchas gracias, Pedro. Compartir contigo siempre una plática es muy
muy agradable y provocador además. Y muchas gracias, mi querido Jorge, porque tú y yo hemos tenido muchas pláticas, pero hemos estado también en foros y siempre es un gusto dialogar contigo, escucharte y muchas gracias por estar contigo en este foro. Gracias, Aparicio. Muchas gracias, querido doctor. Pues bueno, no me detengo más y enseguida le doy la palabra al maestro Jorge Loyo. Por favor, maestro. Gracias, Alfonso. Pues unas preguntas interesantísimas del doctor Peñalosa. ¿Cuándo va a acabar el capitalismo? Me tocó que me dejaran hace muchos años en la maestría como una lectura controlada esta excelente obra de Harold Lasky, de Historia del Liberalismo Europeo. Y la verdad de las cosas es que después de leerla, entendemos que esta forma tan injusta, tan desequilibrada, que produce lo que dice el propio libro, esta multitud porcina, y está hablando de los pobres, de las personas que están en esa línea abajo de la pobreza, parece que nunca va a acabar. Entre más se le ataca, más fortalecido sale. Y precisamente estamos conscientes que con la tecnología o con las innovaciones tecnológicas y en las comunicaciones, aparentemente esta sustitución o este esquirolaje tecnológico lo hace cada vez más difícil, porque siempre los trabajadores organizados detentaron la posibilidad de negociar a través de este instrumento de autodefensa que era la huelga. Esta medida, de hecho, que hoy en día está regulada o acotada con muchas dificultades para su ejercicio. Entonces, pues yo veo difícil, yo creo que lo que tenemos que tratar es de humanizar esta forma y de alguna forma quitarle esa parte salvaje que ha caracterizado por lo menos los últimos 30 o 35 años de mi vida, en el que pues cada vez opera menos esta protección en beneficio de quien produce la riqueza, que es la fuerza de trabajo. Yo entiendo que en esta explicación que nos hace el doctor Recasens Siches sobre los factores de la producción, el inversionista tiene derecho a ganar un interés, el empresario tiene que tiene que obtener una ganancia por arriesgar y por diseñar un proceso productivo, el capitán de industria le tiene que ir bien, pero los principales beneficiarios de la riqueza, los trabajadores, están en esta ecuación, están desestabilizados. Yo creo que también hay que voltear a estas terceras vías, como es el cooperativismo real, no el defraudador que de repente nos encontramos en nuestra vida económica mexicana, donde fue utilizado para simular o para ocultar relaciones laborales o para de alguna forma esconder la forma en la que se pagaba. Estoy convencido de que todos los cambios legales que se dieron en el 2017 para democratizar a las organizaciones sindicales, para legitimar, tienen un gran problema. Escuchaba por ahí, me invitaron unos investigadores de Derecho Procesal Constitucional a ver un foro público en la Universidad Iberoamericana y escuchar a un señor que se llama Lucho Pegoraro. Y este especialista en Derecho Comparado, este comparatista, hablaba de un tema que se nos olvida, el tema de las costumbres. Nosotros podemos poner la mejor ley, establecer nuevas normas, y de ahí a que la conducta de la sociedad se ajuste a esas normas, si nuestras costumbres son distintas, van a pasar muchos años. Esa es nuestra realidad laboral. En un estudio muy interesante que hacía Pablo Franco en las redes sociales, preguntando al público en general si el trabajador estaba enterado de los cambios constitucionales en la justicia laboral, en la legitimación de los contratos colectivos, en este poder ahora de los trabajadores para a través del voto directo, personal y secreto, aprobar o sancionar las decisiones de sus directivas en la negociación colectiva, en la designación de directivas, y el 97% no estaba enterado. Entonces, yo creo que para que sucedan estos cambios positivos en los que haya un replanteamiento, van a pasar algunos años. Tenemos una sociedad acostumbrada a la violencia, al sojuzgamiento. Comentaba por ahí con el magistrado Héctor Arturo Mercado, que la verdad es que es uno de mis grandes profesores de vida, es un
gran investigador y pues, un gran juzgador, comentábamos cómo era posible que aquí en México no ardiera Troya cuando hay algunas decisiones políticos, económicas inadecuadas, que los trabajadores no salgan a las calles, que no se manifiesten, que no hagan estos escándalos que nos han enseñado las mujeres que sí se pueden hacer para defender sus derechos. Y lo comparábamos con el pueblo francés, que está intensamente politizado, que sabe cuáles son sus derechos y que cuando tiene un gobernante que toma una decisión que no es popular, que no es abrazada por los ciudadanos, la pueden parar a través de estos medios de acción directa. Aquí no ha sido costumbre. Entonces, yo creo que tenemos que, esta parte importantísima de la educación, esta que algunos de nosotros la practicamos, tenemos que sembrar esas semillas de inconformidad para llevar estas protestas. Y finalmente, pues, ¿qué es lo que tenemos que aspirar? Pues tenemos que aspirar a que estos cambios, por ejemplo, en el tema salarial, se traduzcan con mejores políticas públicas. Esto que decía el doctor Peñalosa, de que pues, no basta simplemente buenas intenciones de un político, sino tiene que estar la ciencia detrás y la ciencia con multidisciplina, para que de alguna forma se puedan producir políticas públicas eficaces y que puedan transformar a la sociedad para bien. Es cuanto. Muchísimas gracias, maestro Loyo. Bueno, pues realmente hay mucho que se nos queda pendiente porque pues el tema da para foros enteros. Yo podría mencionar muchos temas que se me ocurren, como la ciberhuelga, que es algo que ya muchos empiezan a hablar, así como el maestro Loyo decía del esquirolaje o los esquiroles cibernéticos, que serían ahora los bots. Podríamos dedicarle líneas enteras a esto que los laboristas le llamamos como el futuro del trabajo y que la OIT ya se ha pronunciado de estos temas, pero no ha sido la intención, sino la intención ha sido realmente escuchar a este panel de lujo, como he dicho, de verdadero lujo, y es un conjunto, debo decirlo así, de generosidades reunidas, de tanto del doctor Pedro José Peñalosa por haberme incluido en la obra y por darnos esta obra en su conjunto, por participar en este foro, al doctor Enrique Larios por aceptar de inmediato desde que yo le escribí al foro, y al doctor y al maestro Jorge Antonio Loyo Pérez, quien siempre ha sido muy generoso conmigo desde aquella vez que nos conocimos, como bien mencionaba, en una librería. Bueno, no me queda más que agradecer realmente a todos los ponentes. Yo lo único que daría como reflexión final después de este agradecimiento es decir que el derecho del trabajo como derecho, como normas jurídicas, no solo como organización de los trabajadores, sirve, como lo digo al final de mi artículo, como un dique a las arbitrariedades, que no es el único dique, pero es un dique. Y lo que digo es que ese dique ni siquiera en nuestro tiempo actual está correctamente construido. Entonces, como nos incita el doctor Peñalosa y los otros ponentes, hay que construirlo. Es una ausencia que también da la reflexión para construirlo, para luchar por él. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a los que nos escucharon. Esta grabación no solo se transmite en vivo, sino se va a estar difundiendo, y sobre todo a los que también amablemente nos escucharon, nos compartieron, y al equipo de Colaborando que hizo posible también las cuestiones técnicas. Muchas gracias y hasta pronto.